Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de moda. Hoy toca hacer haul de primavera-verano y si bien hace unas semanas hice un vídeo, un mega haul con un montón de vestidos de primavera-verano y hace unas semanas hice otro vídeo con looks con pantalón, bien, pues hoy toca haul de sandalias y partes de arriba, especialmente de punto. Esta semana Ramón y yo hemos anunciado que estamos esperando un segundo bebé, estamos súper felices de que Monchito vaya a ser hermano mayor, pero eso es algo que ya os contaremos en los siguientes vídeos de maternidad, pues hablando de mi embarazo, cómo me encuentro, si es niño o niña, pues ya os lo diremos más adelante. Hoy toca vídeo de moda y vamos a empezar por el calzado. Ya sabéis que me gusta mucho empezar por el calzado porque no todos los meses tengo accesorios nuevos y este mes desde luego me he propuesto renovar sandalias porque tenía las del año pasado algunas destrozadas porque me las pongo muchísimo en verano, como es obvio. Yo os digo que si vais a apostar por unas buenas sandalias de piel que sean versátiles, desde luego que sean en un tono que podéis combinar muy fácil, por eso yo escogí este modelo que bueno, lo había también en color marfil, en negro, es de la firma Vienti, que es una firma de calzado español de buenísima calidad. De hecho, no sé si recordaréis que este invierno he sacado muchísimo unas botas que tenían color beige, que es que eran comodísimas, que tenían un buen tacón, pero ya os digo siempre que no os fiéis del tacón, que cuando un calzado está bien hecho es cómodo. Y hace unos días cuando compartí estas sandalias en Instagram, porque las acababa de recibir, recuerdo que muchos me preguntasteis si eran cómodas. Bueno, ya os digo que son unas sandalias que no podéis reservarlas para estrenarlas justo un día que tenéis a lo mejor un evento especial, una boda, un día que vais a estar mucho rato en tacón, porque al ser de piel se tienen que adaptar un poquito. O sea, yo recomiendo siempre que hay que darlas un poquito de sí. Yo me las puse, por ejemplo, el otro día, las estrené para una cena y no digo que me hicieran daño, pero sí que las noté un poquito duritas. Pero fue suficiente porque al día siguiente volví a ponérmelas y noté que ya me quedaban mucho mejor y me eran súper cómodas. O sea que definitivamente estas sandalias van a ser mis favoritas del verano y sobre todo me parecen una opción genial para los días de vacaciones que no quieres llevarte muchos zapatos y necesitas algo que te combine con todo. Bien, pues estas sandalias que además son súper tendencia, con los eslabones vais a ver que tengo más modelos de este estilo, pero es que me parecen divinas. Si os gustan este tipo de sandalias pero buscáis una opción un poquito más low cost o a lo mejor con una variedad de colorido un poco más atrevida, yo os recomiendo estas sandalias de Stradivarius. Recuerdo que el año pasado sacaron varios modelos de este estilo que fueron un éxito, yo los cogí en beige y en verde mil, creo recordar, y me quedé con las ganas de coger un zapato que fuera en azul celeste. No me preguntéis por qué este año vais a verlo, me ha dado muchísimo por la ropa en color azul y la verdad es que me parecen súper cómodas, son así como acolchaditas, blanditas. Recordáis que también desde el año pasado se llevan muchísimo todo lo que son las sandalias trenzadas, pero con unas trenzas gorditas, o sea que el efecto al final cuando le llevemos puesto es que vayan acolchadas. Y luego también os digo que tienen la suela un poquito blandita, o sea no tiene mucha plataforma, pero como el tacón al final es alto pero es grueso, resultan muy cómodas, así que estas sandalias también súper recomendadas. También de Stradivarius he cogido estas sandalias tipo pala que me han gustado mucho porque veis que también tienen la tendencia de los eslabones de cadenas en dorado. Son unas sandalias también muy versátiles, las he cogido en marfil y bueno, estas creo que solamente están disponibles online, o sea, por lo menos fui a la tienda y la chica de la tienda me dijo que estas solamente las tenía que pedir en la página web, pero nada, me llegaron en un par de días y súper contenta. De momento solamente me las he puesto un día, pero me han dado muy buen resultado y la idea es que sean unas sandalias todoterreno, para llevar en el día a día, para llevar de vacaciones. Yo siempre os digo que a mí me gustan este tipo de sandalias porque ya veis que se guardan y ocupan muy poco espacio, o sea, son perfectas para llevar en la maleta de verano. Y otra tendencia en calzado que se sigue llevando muchísimo este año son las perlas. El año pasado recuerdo que me quedé con las ganas de hacerme con algunas sandalias, pero ya estaban todas súper agotadas. Y en Zara han vuelto a sacar este modelo que son como esclavas, también muy cómodas, que ocupan muy poquito espacio y son de piel, o sea, son de muy buena calidad y me encanta el detalle de las perlitas muy grandes y en negro pues ya veis, también combina súper bien con todo. Ahora pasamos a las partes de arriba y antes de nada comentaros que estoy embarazada de 13 semanas, o sea no estoy de mucho tiempo, pero sí que me noto ya algo de barriga, o sea estoy un poquito hinchada y poco a poco me voy poniendo menos los pantalones, o sea mis pantalones todavía me quedan bien, o sea todavía cierran, pero noto que me están ajustados. No obstante, me he puesto, para que podáis ver cómo quedan estas prendas, me he puesto unos vaqueros de cintura alta
que son elásticos, o sea que estoy respirando bien, espero no desmayarme haciendo este vídeo. Pero no, vamos allá. Antes de nada voy a empezar por las prendas de punto. Vais a decir, uff, pero si ya estamos casi a las puertas del verano, del calor. Bueno, pero es que estas son prendas pensadas para las noches de verano, para los viajes que podéis hacer a lo mejor al norte, a sitios donde todavía refresca. Y claro, en esas ocasiones hay que llevar prendas que abriguen, pero que no dejen de ser veraniegas. A mí me gusta muchísimo toda la tendencia que hay ahora mismo multicolor, o sea, a ser posible tipo arcoiris. Es algo que llevo contándoos desde hace mucho tiempo y ves que tengo un poquito de obsesión, pero es que me encanta, o sea, todo lo que es tie-dye y multicolor, o sea, a mí me vuelve loca. Y esta chaqueta la había visto en varias tiendas y estaba obsesionada con que quería una. Me ha gustado mucho porque ya veis que tiene una mezcla de colores pastel muy bonita, muy dulce. Lo único que yo le voy a cambiar y estoy buscando son los botones. A los botones no me han gustado mucho porque son así como de plástico transparente y me gustaría añadir a lo mejor de estos que son un poquito rollo vintage, que son a lo mejor con perlas, dorados, con brillantitos. Estoy buscando a ver qué encuentro, pero desde luego el color de la chaqueta me parece divino. Muy del mismo estilo, Color Block, esta chaqueta que es caladita. Esta sí que es de verano, no abriga casi nada. Es para esos días en los que te apetece ir más tapada que abrigada. Por eso hay que llevarla sí o sí con una camiseta. A mí me gusta mucho llevarlo con un top lencero, porque es así, ya os digo, muy fresquita. Me gusta muchísimo porque además lo bueno que tiene es que como tiene diferentes tonos en pastel, lo puedes combinar con rosa, con azul, con amarillo, con lila. Da muchísimo juego. Si os gustan las prendas tipo crop, este jersey os va a encantar con estampado de corazoncitos también en pastel. Lo veo muy primaveral y ya os digo que es un punto caladito, o sea, no abriga demasiado. Es más que nada, pues eso, si quieres llevar manga larga. La prenda más abrigada que vais a ver en este vídeo es sin duda este jersey, que también valdría para otoño e invierno, pero yo lo veo muy apropiado también, ya os digo, para esas noches de verano en las que refresca, para sitios en los que hay aire acondicionado a todo trapo. Pues a mí siempre me gusta llevar en mi maleta por lo menos una sudadera, un jersey, una chaqueta, porque nunca se sabe. A veces nos confiamos, pensamos que va a hacer buen tiempo y no siempre es así. Me gustó mucho sobre todo por el color, o sea, yo tenía un jersey, me acuerdo, muy parecido en color rosita palo hace unos años cuando empezó toda la fiebre de los jerseys con volantes y me lo puse mucho, por eso yo llevaba ya queriendo uno de este estilo en color lila y es que no me digáis que no es un color precioso. Además de los jerseys, las sudaderas son siempre una buena idea. A mí me gustan mucho también para salir a pasear, para esos días de fin de semana, un poco casual. Y esta me gustó muchísimo porque también veis que es en tonos pastel, Color Block, y me gusta mucho para combinar pues con deportivas, con vaqueros, con una faldita, unos shorts. Es súper versátil y en los tonos pastel es que no me puede gustar más. Ya llevo mucho tiempo compartiendo con vosotros muchos looks con chalecos de punto, que es otra de las prendas que más está triunfando esta temporada. Hay chalecos que son más de invierno y otros que son más de verano y otros que te valen para todo el año según cómo los lleves. Os voy a enseñar algunas opciones que me parecen muy chic, como esta que es un punto grueso, pero es yo creo más bien de primavera-verano. Me gusta mucho además por los colores, porque es, ya os digo, en tonos pastel, perfecto para todo el estilo que os estoy enseñando. Este otro en color lila es más finito, o sea, este sí que es totalmente de primavera-verano e incluso se puede llevar solamente a modo de top, o sea, sin camisa, ni polo o camiseta debajo, simplemente con un top. Yo ahora mismo no me lo voy a poner porque estoy esperando a coger un poquito de colorcito, aún no he empezado a tomar el sol, así que os voy a enseñar cómo quedan con camisa. Y si buscáis algo súper versátil que combine con todo, desde luego un tono que sea marrón, beige, gris,
desde luego siempre va a ser un acierto. Y por supuesto, si nos tiramos de cabeza a la tendencia de los chalecos de punto, no puede faltar en nuestro armario al menos una camisa básica. Os voy a enseñar esta que me ha gustado mucho porque la veo así holgadita, sueltecita, muy versátil y vais a ver lo bien que queda con estos chalecos. Bueno, pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado este haul de primavera-verano y os dé buenas ideas para vuestras compras esta temporada. Ya sabéis que si queréis saber de dónde es cualquier cosa os he dejado aquí en la descripción los enlaces a todas las prendas que están disponibles y si hay alguna que se haya agotado ya, no os preocupéis que os dejaré alguna que sea parecida. Si tenéis una pregunta o cualquier cosa ya sabéis que no tenéis más que dejar aquí mismo un comentario y si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos el siguiente. Nos vemos pronto.